Bienvenidos todos. En este video se va a explicar la conversión de un número binario a decimal. Paso número 1, hay que entender el problema conceptualmente. Entonces, infiero que conocemos la conversión de binario a decimal, que conocemos el número binario. Entonces vamos a ir de escenarios muy pequeños hasta escenarios más robustos. Entonces el primer escenario, pues, mentalmente, podemos hacer el cálculo y nos va a dar 5. El siguiente escenario, todavía puede ser un cálculo mental, va a dar 25. El siguiente escenario ya no es tan sencillo hacerlo mentalmente, tal vez necesitemos un esquema, realizar operaciones por ahí, y nos va a dar 397. ¿Cuál sería ese esquema de la solución? Entonces el paso número 2 es el esquema de la solución. Ya no podemos, es decir, vamos a tener que hacer un dibujo, una representación de la solución. Ya no puede ser, ya no puedo utilizar la solución mental. Entonces se tiene el dato en el escenario y a cada posición binaria le corresponde un factor decimal. Entonces el primer dígito le corresponde el número 1 en decimal, al siguiente el 2, al siguiente el 4, al siguiente el 8. Esta cantidad obedece a la base numérica. Como es binaria, entonces el siguiente valor hay que multiplicarlo por 2. Entonces de 8 llegaremos a 16, por 2 32, por 2 64 y así sucesivamente. Posteriormente, los valores que estén activos o que visualmente tengan el dígito 1, pues habrá que sumarlos. Entonces tenemos 256 más 128 más 8 más 4 más 1 da 397. Entonces ahí está el resultado. ¿Qué pasa con el siguiente escenario? El siguiente escenario es mucho más grande, da el valor de 116.983 y el esquema es exactamente el mismo. Entonces vamos multiplicando por 2 y en este caso llegaríamos hasta 65.536. Sumando los dígitos activos, llegamos a la conclusión de la cantidad 116.983. Entonces ya entendemos el problema, ya hay un modelado de ese problema, ahora viene una delimitación. Ya vamos a ir a la tecnología y por lo tanto viene un puente importante a considerar. Entonces, vamos a hacer un conteo de dígitos. En el primer escenario se tienen 3 dígitos, en el siguiente 5, 9 y en el último 17 dígitos. Entonces, en la realidad, la solución es universal y no tiene límite. Pero vamos a un programa de computadora. ¿Cuál es el límite que nos va a plantear un lenguaje de programación? Bien, entonces la delimitación del problema va a estar dada por la tipografía de los datos. Ya sea que utilicemos un compilador de 16 bits o uno de 32. Si utilizamos uno de 16 bits, entonces el número entero va en un factor o en una cantidad de más o menos 32.000, para ser sumamente prácticos. Eso quiere decir que disponemos de 5 dígitos para la solución. Entonces, si implementamos la solución en este esquema, solo podríamos tener el primer y el segundo escenario resueltos. No habría posibilidad de resolver bajo este esquema el escenario 3 y el 4. Podemos ir entonces a un compilador de 32 bits. Podemos ir a un compilador de 32 bits y la cantidad de dígitos disponibles se amplía a 10.
Entonces, en este caso, el rango del tipo de dato no interesa mucho en cuanto a su cantidad, sino al número de dígitos. Podemos optar por ir a una tipografía long en 16 bits y eso nos va a dar también 10 dígitos. O podemos ir a un tipo de dato long en 32 bits. Igual no importa el rango, lo que importa es la cantidad de dígitos, en este caso 19. Y si implementamos en 32 bits un tipo de dato long, regresando en la presentación, sí podríamos considerar el cuarto escenario. Si alguno de ustedes está pensando en que mejor esto lo administremos con una cadena y a partir de ahí vayamos tomando cada uno de los caracteres de esa cadena y lo vayamos convirtiendo y sumando, perfecto. Pero no es una solución para este momento. En este momento del programa de aprendizaje no tenemos el concepto de cadenas y por lo tanto tecnológicamente no estamos capacitados para poder hacer esa operación. Entonces, así son las cosas en tecnología. Primero debo de ir con un prototipo modesto y posteriormente mi solución la voy mejorando conforme se vayan aprendiendo los recursos tecnológicos necesarios. Entonces, avanzando nuevamente en la presentación, pues vamos a tener que tomar la decisión de en qué lo vamos a implementar. Entonces la decisión que va a tomar su servidor es 16 bits, tipo entero. Muy bien. Entonces el siguiente paso, en este ejemplo, porque no es una regla para todas las soluciones computacionales, es la abstracción. El usuario está viendo o aparentemente está manejando un número binario, algo que solo tiene unos y ceros. Pero nosotros sabemos que en la realidad del lenguaje de programación no es así. En la realidad lo que estamos manejando es el número 1001, el número 10.001, el número 10.010.011. Eso cambia las cosas. ¿Y por qué las cambia? Porque eso quiere decir que el usuario podría proporcionarnos no solamente un dígito entre 0 y 1, sino cualquiera. Por ejemplo, el número 3182. Entonces nuestra solución es una abstracción. No es una solución real, por lo tanto, si el usuario proporciona esta información, pues nuestro programa no va a funcionar correctamente porque no vamos a utilizar una validación de los datos de entrada. Muy bien. Siguiente paso. El siguiente paso pues ya es el modelado, el diagrama de flujo o el algoritmo a desarrollar. Entonces, el primer paso ya en la solución es la entrada de datos. Y hay dos posibilidades, tenerla por asignación o tenerla por lectura. Muy bien, entonces ya teniendo la entrada de datos, ya vámonos al proceso. Y el proceso pues tiene, en este caso tendrá algunos pasos y el número 1 es la fragmentación del dato. Este número es el 11.001. Por lo tanto hay que extraer cada uno de los componentes del dato para después generar el paso siguiente. ¿Cómo vamos a lograr esta fragmentación? Bien, pues con operadores. Entonces, ¿cómo extraemos el bit más significativo? Pues dividiendo el número x entre 10.000. Y su cociente nos va a dar el quinto dígito y le vamos a llamar decena de millar como variable en el programa. El residuo es importante. ¿Por qué el residuo es importante? Porque nos va a servir para obtener el millar, el cuarto dígito. Para obtener el millar, primero hay que dividir el número entre 10.000 y obtener el residuo. Con esto nos aseguramos de tener un número ya de 4 dígitos.
y ese número de 4 dígitos, a su vez dividirlo entre 1000 y eso nos va a dar el cuarto valor, en este caso 1. Y también tendrá utilidad obtener el residuo con 1000. Al hacer el residuo con 1000 nos aseguramos de tener un número de 3 dígitos. Eso nos sirve para la siguiente operación. Entonces tenemos un número de 3 dígitos, lo dividimos entre 100 y obtenemos la centena. Dividimos entre 100, checamos el residuo, dividimos entre 10 y obtenemos la decena, y la unidad finalmente solamente con el residuo de 10 se obtiene. El chiste es que una vez teniendo el número entero hay que fragmentar. Siguiente paso. El siguiente paso pues es ya hacer la multiplicación de cada uno de los factores de la fragmentación con el equivalente en decimal. Entonces el bit más significativo, que se llama decena de millar, lo vamos a multiplicar por 16 y sumarlo a millar por 8 y sumarlo a centena por 4 y así sucesivamente, luego decena por 2 y finalmente la unidad por 1. Esta operación nos va a dar la cantidad decimal, en este caso 25. ¿Qué falta? Pues simplemente la salida. En este caso, pues, se propone un despliegue y el usuario va a ver el resultado, en este caso, 25. ¿Cuál es el núcleo de la solución? El núcleo de la solución es tener un dato que representa el número binario. No es un número binario en realidad, no hay números binarios. Parece irónico, pero que la computadora trabaja con números binarios, pero pues no hay tipografía para eso. Hay tipografía para números decimales. Entonces, esto al final es un número, es una representación abstracta de un número binario, el cual se tiene que fragmentar en cada uno de sus dígitos y finalmente hacer una multiplicación por el peso en la base decimal y una sumatoria. Entonces, con esto tenemos la conversión de un número binario a un número decimal. Ahora, ¿por qué se presenta el núcleo de la solución? Como este programa de aprendizaje maneja diferentes herramientas, maneja diferentes lenguajes de programación, pues dependerá del lenguaje de programación su implementación final. Como último paso para la implementación de la solución, pues ya es ir al lenguaje de programación. Entonces vamos a tomar el núcleo de la solución, y nos lo vamos a llevar a un lenguaje de programación. Entonces su servidor va a elegir Python. Entonces en el buscador de aplicaciones empiezo a escribir Python y ahí sale el IDE de Python. Vamos a seleccionarlo y vamos a generar un archivo nuevo. Pues vamos a copiar nuestra solución y prácticamente Python pues no nos exige declaración de variables ni de bibliotecas. Él se encarga de hacer todo eso de manera transparente por nosotros. Vamos a quitar los puntos y comas, ya que esto Python no lo necesita, sino que Python trabaja con el símbolo de nueva línea para separar sus instrucciones. Entonces, prácticamente el programa ya está listo. Lo único que resta por hacer es colocar la instrucción de despliegue para apreciar los resultados. Bueno, aquí es print. Aquí está. En el lenguaje Python es print la función de salida. Entonces aquí tenemos nuestro programa. Muy bien, vamos a ejecutar. Entonces vamos a ir al menú Run. Y en el menú Run vamos a dar la primera opción, que es ejecutar el módulo con F5. Nos exige Python que el programa esté grabado. Pues, voy a darle el nombre de 1. Siempre voy a hacer esto. Pues ya estaba, le decimos que sí. Y ahí está la ejecución.
pueden apreciar que el resultado no es el 25 esperado, es el 26.8496. Bueno, entonces algo pasó. Reflexionemos. Y lo que está pasando es que estamos utilizando el operador diagonal. En Python, el operador diagonal es para división flotante. Entonces, es necesario utilizar el operador para división entera, y ese es el doble diagonal. Entonces esta consideración es muy importante en este caso. Entonces, para que el programa corra de manera adecuada, vamos a cambiar las diagonales por 2 diagonales para que utilice división entera. Muy bien, entonces vamos a ver con esta consideración. Vamos nuevamente al menú Room, ejecutar el módulo, va a salvar nuevamente y muy bien, voy a borrar este comentario. No sé por qué a veces con las nuevas líneas no las acepta y allá vamos. Entonces ahí está, el resultado es 25. Podemos hacer otras pruebas, podemos cambiar este escenario y colocar 1, 1, 0, 0 y el resultado es 2, que es el esperado. Si queremos crecer la solución, ya que Python es un compilador, bueno, no es un compilador, es un intérprete, técnicamente hablando, soporta 32 bits, entonces podemos agregar una variable que se llame centena de millar. Entonces, aumentaremos la capacidad de nuestra solución a 6 dígitos y la división ahora no sería entre 10.000, sería entre 100.000. Y la siguiente operación para la decena de millar, pues tenemos que asegurarnos primero un módulo de 100.000, un módulo de 100.000 para quedar con un número de 5 dígitos y posteriormente dividirlo entre 10.000. Entonces ya podemos manejar un número de 6 dígitos. Y claro, adicionar en el decimal que la centena de millar la vamos a multiplicar por 32. Entonces, de esa manera podemos ir escalando, se puede ir escalando la solución y veamos el resultado. Entonces, el resultado ahora es de 51. Quiero inferir que la operación es la correcta. Entonces, esta solución computacional pues es bastante aceptable para los recursos tecnológicos con los que contamos. Aguas si le mostramos este programa a personas que piensen que en este nivel debemos entregar una solución universal, pues no. No, digamos que este programa no deberíamos ir a presumirlo con esa gente. Sin embargo, para los recursos tecnológicos con los que contamos, esta es una solución bastante aceptable. Bien, pues muchísimas gracias por su atención.